Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Además, en este año de gobierno hemos vivido de escándalo en escándalo. Pero ¿por qué no nos recuerda, bien resumidos y bien expuestos como usted lo hace, los tres mayores de los que el país haya presenciado y sufrido? ¿Cuáles son ellos? Pues doctor Fernando, el primero de los grandes escándalos se desata, recuerden ustedes, por cuenta de la niñera de la señora Laura Sarabia, quien fue sometida a interrogatorio ilegal en la casa de Nariño, expuesta al sistema de polígrafo que solamente debe ser utilizado para funcionarios públicos que estén en el anillo más cercano del presidente de la República y de su familia, caso que no aplica con la señora Marelvis Mesa, quien fue sometida a estos tratos que inclusive se pudieran haber configurado una especie de secuestro por lo que ella misma dijo. De allí salió la versión sobre el famoso robo del maletín de los $3,500 o $4,000, que ahora parece ser eran $7,000. Pero resulta que ya no se sabe si era una maleta o si eran tres, si realmente había más de 1,000, 2,000 o 3,000 millones de pesos en esas maletas. Pues muy bien, en el marco de esa investigación se armó el tremendo escándalo porque la señora Laura Sarabia, quien al oído le cuento, al oído, doctor Fernando, para usted y para nuestros oyentes, me dicen, muy al oído, que doña Laura Sarabia sigue siendo la persona encargada de arreglar la agenda del día a día del presidente Gustavo Petro y de estar en la sombra pendiente de cada movimiento del presidente. Ya no es secretaria de despacho, ya no es secretaria del gobierno, pero sigue haciendo la agenda del presidente Gustavo Petro. Ahí le cuento ese dato al oído. Pero además viene otro escándalo y ese otro escándalo lo propicia Armando Benedetti, quien habló en unos audios, recuerden ustedes que todos conocimos gracias a una denuncia de Revista Semana, de 15,000 millones de pesos que entraron a la campaña de Gustavo Petro en la costa y habló de un donante de esa plata y ya le digo dónde está dónde está la pelota, dónde está el quid del asunto, porque sí, queremos saber para dónde van. Armando Benedetti, los 15,000 millones de pesos, de los que no ha dado cuenta, no ha ampliado, no ha dicho nada, pero que sí mencionó tenía que ver con el logro de esos 700,000 votos que le dieron el triunfo a Gustavo Petro. Ese es el segundo escándalo. Y por supuesto, el tercer escándalo, lo que acaba de ocurrir con su hijo Nicolás Petro y con su exnuera, la señora Day Vázquez, quienes han dicho que efectivamente sí entró dinero ilegal a la campaña de Gustavo Petro, lo que hizo que volaran los topes electorales. Dinero que no solamente entró a la campaña, sino que fue utilizado tanto por Day como por Nicolás Petro para darse una gran vida. Decía la fiscalía que para poder tener esta cantidad de lujos y de gustos que se ha dado Nicolás Petro, se requería tener un salario cuando menos o unos ingresos de por lo menos 200 millones de pesos mensuales. Esos son los tres grandes escándalos con los que llega Gustavo Petro a su primer año de gobierno. Bueno, qué espanto. Y entonces ahora pues está en libertad y está en libertad la señora Day Vázquez y las cosas siguen. Ese proceso, ¿para dónde va? Para alguna parte tiene que ir. El señor Gustavo Petro prácticamente condenó a su hijo, pero su hijo dijo que no se va a inmolar por su papá, que él va a decir la verdad. Y parece que hay pruebas contundentes del recibo de dinero para la campaña de Petro por parte de Gustavo Petro y de su hijo Nicolás. ¿No es así? El fin de semana, doctor Fernando, Vicky Dávila, de Revista Semana, logró acceder a Nicolás Petro para hacer una entrevista y este fue parte de ese diálogo donde realmente da tristeza ver cómo termina Nicolás Petro y cómo ahora su motivación es el hijo que está esperando para precisamente no inmolarse por su padre. Escuchamos qué fue lo que le dijo Nicolás Petro a Vicky Dávila en esta conversación. Y usted dijo una frase muy interesante al principio. Usted dijo, él quería que yo me inmolara por él. Y la respuesta suya es, ¿usted no se va a inmolar por su papá? No, pues la única persona que yo me inmolaría es por mi hijo. No por su papá. No se va a inmolar por su papá. Ni por mi papá ni por nadie, solo por mi hijo. Si yo utilizo esta frase, no me voy a inmolar por mi papá, ¿es correcto?
Sí, claro, porque lo que quiso decir ayer fue eso. No te arrodilles ante el verdugo. Deme esa frase. No me voy a inmolar por mi papá. Démela. Bueno, seguramente de eso mañana será noticia del día, memes No. en las redes sociales. Sí, yo no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie, solo por mi hijo. Muy bien. Bueno, Muy bien. Queda claro, va a decir la verdad. Y una vez que se sepa la verdad, ¿qué van a hacer los congresistas con el artículo 109 de la Constitución Nacional? Demar. pues más de uno tiene la cabeza metida en la tierra, estilo avestruz, pretendiendo desconocer lo que dice el artículo 109 de la Constitución respecto de la consecuencia que existe por violar los topes electorales. Aquí algunos dicen, no, pero si es que el presidente ya ha dicho que él no se dio cuenta. Y ojo, porque entonces en otra versión, ya entonces tenemos la más reciente versión que indica que ellos aclaran, tanto Dai Vázquez como Nicolás Petro, que efectivamente ingresaron en dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro, pero que el presidente Gustavo Petro no lo sabía, no se dio cuenta. No sabía de dos específicas, la del Turco Ilzaca y la del hombre Malboro. Solo a eso, respecto a eso hicieron la aclaración. Pero aquí hay un personaje, doctor Fernando, que debió ser el que aportó los 15.000 millones de pesos de los que habla Armando Benedetti. Acá hay un nombre que falta. Recuerde usted que hay un entramado grande de donde se sirvió Nicolás Petro, de cómo hubo inclusive tráfico de influencias, pero aquí hay algo más de fondo, hay que esperar a ver cómo avanzan las investigaciones, esperemos que no le bajen el acelerador, pero lo cierto es que han salido a defender a Gustavo Petro durante todo el fin de semana y a tratar de hacer visibles los 3 años de gobierno de Petro, pero por supuesto son más los escándalos que las cosas positivas que puede mostrar. De hecho, uno de los defensores fue Ernesto Samper. Escuchemos qué fue lo que dijo Ernesto Samper defendiendo a Gustavo Petro. Un poco consternado con esto. La gente obviamente tiende a comparar los dos procesos. Yo creo que hay cosas que efectivamente resultan comparables. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de la inocencia del presidente Petro, como estaba de la mía. ¿Cómo la ve? Claro, él estaba perfectamente convencido. Él no supo que llegaron las cajas envueltas en papel especial a la casa de Santiago Medina, y de la casa de Santiago Medina pasaron a la casa donde despachaba Ernesto Samper, y por ahí pasaron todos los jefes de su campaña a recoger su caja, pero él no se dio cuenta. Si un elefante se mete a la casa, uno tiene que ver el elefante, le dijo Monseñor Rubiano, ¿no? Bueno, pues tremendo defensor le salió el presidente Gustavo Petro, diciendo que él está tan convencido de la inocencia de Petro como lo estuvo de su propia inocencia por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña. Y pues, doctor Fernando, el presidente Gustavo Petro sale con algo que nos sorprende a todos, por lo menos quienes estamos pendientes de los medios de comunicación, quienes estamos leyendo la prensa, estamos viendo los hechos. Nos sorprende pensar que al presidente le esté yendo bien. Yo no sé si usted ha visto encuestas donde le vaya bien al presidente. Yo no he visto ninguna, ¿no? Bueno, salvo lo que hace Lemoine, que está a sueldo. Lemoine, el Centro Nacional de Consultorías, ¿cómo se llama lo de Lemoine? Ha estado siempre a sueldo del gobierno de turno. Y entonces ahora, pagando su sueldo, hace una especie de encuesta donde no le va bien, queda más o menos empatado el sí y el no, lo que ya es mucho decir. En todas las demás encuestas la caída de popularidad de Gustavo Petro es una cosa dramática. Bueno, ese es el contrato, doctor Fernando, de 762 millones de pesos que firmó presidencia de Gustavo Petro con Centro Nacional de Consultoría para poder medir la percepción del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues muy bien, a vísperas de completarse un año de desgobierno de Gustavo Petro, le preguntaron desde el diario La República cómo se veía él frente a las encuestas y cuál era su percepción de cómo le estaba yendo.
Esto es sorprendente. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo. Acaba de salir una encuesta que dice que el 82% de la sociedad colombiana quiere que esto salga bien, ¿cierto? Y bueno, una encuesta muy buena para mí, al cabo de un año, y de muchísimos ataques hasta la médula, pues tenemos la mayoría de la opinión pública favorable. Si mañana hubiera elecciones, volvería a ganar. Bueno, dejémoslo así, pero esas declaraciones nos costaron a los colombianos 762 millones de pesos, que fue lo que le pagó Gustavo Petro a Lemoine para que hiciera esta encuesta y para que le hiciera el favor de dar estos resultados. Todos los demás resultados son adversos. Bueno, Demar, que no nos coma el tiempo sin hablar del ELN. ¿Qué hay del ELN y de la paz del ELN? ¿Y qué hay de lo que está pasando en el Cauca y de las carreteras del Cauca y de la carretera del Caribe? Hay muchos temas que tratar y que están dejando de lado por estar dedicados a Nicolás Petro y a la señora Dey. Pues mire, ambas carreteras, y empiezo por ahí, ambas carreteras, tanto el tema de La Guajira como el tema del Cauca, sigue teniendo dificultades de movilidad por cuenta de las protestas, a pesar de los intentos del gobierno por sentarse a dialogar con los ahora campesinos por una parte y por otra parte indígenas que están exigiendo medidas de seguridad y que haya actuación propia y pronta del gobierno. Eso no cambia, doctor Fernando, como tampoco cambia el tema de orden público, que sigue siendo muy, pero muy complicado. Pero como si ya la cosa no estuviera bastante difícil, tenemos que ver, por una parte, a alias Gavino en decir de manera clara en qué consiste la negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Esto no es ni un invento, ni es una edición. No, esto es el momento exacto donde él revela en qué consiste la negociación de paz con Gustavo Petro. Escuchemos y veamos este Alias Gavino. De eso discutimos mucho en esta mesa y hay claridad de la gente del gobierno de lo que nosotros pensamos. De manera que por eso ni asomos de discusión de que vamos a dejar armas. De eso no se trata. Olvídense de eso, les dijimos. Si esa es la condición, no hay acuerdo. Pero no fuera condición, ni siquiera lo plantearon, porque saben de nuestras posiciones políticas. Porque antes todos los gobiernos lo que querían era que el ELN se desmovilizara. Y esa nunca ha sido la postura del ELN. Buscar la paz, buscar una salida política a este conflicto no tiene nada que ver con desmovilización. Ese es nuestro pensamiento y como los otros lo que nos pedían era desmovilizarnos, pues sencillamente por ese camino ni hemos andado ni vamos a andar. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no? Entonces, ¿de qué paz están hablando? Claro, una paz, a paz con un ejército armado de bandidos, que no se ha dicho de mar, ejército narcotraficante. Eso no se ha dicho suficientemente. El tema del narcotráfico en la paz de Colombia no se toca. De eso no habla nadie. Los delegados de Petro no dicen una sola palabra. Ustedes tienen que dejar el narcotráfico. No pueden seguir sembrando coca o haciendo sembrar coca y no pueden seguir vendiéndole coca al mundo a través de Venezuela o a través del Océano Pacífico. No lo pueden hacer. Ni una palabra. No. Ni una palabrita. Con ninguno de los que está negociando el gobierno Petro hay una sola palabra al respecto. De hecho, doctor Fernando, recordará usted el asesinato de una patrullera de la policía en el departamento del Huila, en Neiva. Sale Iván Mordisco y sale su organización terrorista de las FARC a decir que son ellos los que ejecutaron el homicidio. Y tranquilos, pues el presidente anuncia cese al fuego y hoy lo que estamos viendo en el Huila, por lo menos, son imágenes de personal de la policía, patrulleros y demás, que mientras van en su motocicleta, se bajan de la motocicleta en el semáforo para ver hacia atrás, ver hacia el flujo vehicular, evitando cualquier situación de peligro que les pueda significar andar precisamente en las calles. Ese es el nivel, mientras Petro dice que vamos llegando a la paz y que según sus cuentas, hoy
hay menos muertes por cuenta de la violencia de los grupos criminales. Eso solamente se lo puede creer el presidente Petro, que vive en una realidad alterna. Muestra de esa realidad alterna es lo que acaba de decir el general Helder Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, que señaló que se han reportado por lo menos 6 infracciones al cese al fuego por parte del ELN, con los que están hablando de paz. Escuchemos y veamos al señor general Helder Giraldo. Cumplimiento de parte y parte. Bueno, por parte de las fuerzas militares venimos cumpliendo al 100% con el cese al fuego bilateral nacional. Hasta el momento tenemos 6 presuntas infracciones por parte del Grupo Armado del Ejército de Liberación Nacional, las cuales pues serán verificadas por el mecanismo de monitoreo y verificación. ¿En qué lugares del país? ¿En qué lugares, sí, país? Arauca, Cauca, Nariño. ¿Y violación de qué tipo, general? De homicidios que han habido, ataques a la fuerza pública especialmente. General. Ay Dios, los homicidios que han habido, señor general. Hay que tener también cuidado con el idioma. Bueno, Demar, entonces eso es lo que tenemos, pero no se menciona el tema del narcotráfico. Nadie lo menciona. ¿Qué se le va a hacer? Y ahora lo que sí están mencionando es que Francia Márquez la está pasando muy bien en su casa en las vecindades de Cali. No solamente llega en helicóptero, sino que le ponen ambulancia en la puerta por lo que pueda suceder, ¿no? Pues aun cuando es cierto que una ambulancia debe acompañar el esquema de seguridad y protección de la señora vicepresidente, ahora ministra de la Igualdad, con mayúsculas, lo cierto es que ha solicitado, aun cuando ella no se encuentre en su casa en Dapa, tener una ambulancia medicada ahí, presente, frente a su casa en Dapa, pendiente de lo que pueda ocurrir. Llama la atención porque es una de las pocas ambulancias, entiendo que son cerca de 10 ambulancias las que tiene servicio Cali para atender a más de 2.500.000 personas, pero una de esas ambulancias pues no está porque tiene que estar pendiente de lo que pase con la vicepresidenta frente a su casa, esté ella o no esté. Entonces no solamente se transporta en Black Hawk una vez llega a Cali, sino que también tiene una ambulancia postada allí pendiente de lo que pueda pasar con la señora vicepresidente. Vicepresidencia dice que no, que eso no es tan así, pero lo cierto es que sí, dice una ambulancia medicalizada con respectivo personal operativo. ¿Para quién? Para la señora vicepresidente. ¿Cuándo estuvo la ambulancia estacionada? Del 21 al 24 de julio en la ciudad de Santiago de Cali. Y pues obviamente allí en su domicilio, en donde descansa, en su casa de verano. Bueno, pero le quiero corregir. No es cierto que el esquema de la vicepresidente o del vicepresidente tenga ambulancia incorporada. No es cierto. No es cierto. Va ambulancia en el esquema del presidente de la República, no en el esquema del vicepresidente de la República, que además, según mandato constitucional, no tiene cargo público, salvo el que el presidente le conceda. Y por eso nombró a la señora ministra de la Igualdad, para que tenga un cargo público, pero ese es sin ambulancia. Bueno, más grave todavía. Ah, bueno, muy bien, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, viene la reforma laboral, ¿no? Parece que viene cargadita con nuevos artículos. ¿Qué dirán los nuevos artículos de la reforma laboral? ¿Para dónde va eso? Pues, doctor Fernando, regresa la reforma laboral, la señora ministra del Trabajo, a quien ya vamos a escuchar porque ayer estuvo en el puente de Boyacá hablando maravillas del presidente junto con todo, por supuesto, el staff de ministros, anunció que regresa la reforma laboral que viene recargada con 12 nuevos artículos. Lo grave, como siempre, con el gobierno es que nunca dicen en qué consiste la reforma ni cuál es el alcance de sus artículos, precisamente porque solo se permite el conocimiento una vez radican el proyecto y está listo para primer debate. Estaremos pendientes de qué trae, porque lo que ya venía era lo suficientemente grave como para espantarse. Esperemos que no sea peor, aunque ya lo vimos y no vemos que pueda ser mejor. Y entonces, a un año del gobierno, ¿qué reformas están discutiendo en este momento en el Congreso?
Solamente hay dos reformas en trámite. Una es la reforma pensional, que va para segundo debate en la plenaria del Senado, y la otra reforma es la reforma a la salud, que va para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, ¿y la reforma pensional terminará en que se acaban los fondos de pensiones? Pero claro, que el 95% de los colombianos no podrá escoger fondos privados de pensión. Solamente el 5%, que son personas que ganan más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es un punto que no se ha movido y que no se ha modificado. Y evidentemente, doctor Fernando, si solamente es el 5% de los que ahorran pensión en Colombia los que pueden hacer uso a discreción, cuando quiera, con la empresa que quiera, de un fondo privado, pues evidentemente lo que está haciendo es acabar con un sistema que pues no sé en cuánto quedaría. Hoy tienen 18 millones de ahorradores, no sé en cuánto quedaría si de esos 18 millones solamente un 5% pues termina cotizando en fondo privado. Bueno, pues se acaban con los fondos privados. Me parece que el fondo privado de pensiones no se ha defendido suficientemente. Me parece que ha estado muy tímido. Creo lo ¿No mismo. cree usted? Sí, Y que los 18 millones de pensionados tampoco se han manifestado suficientemente. Tal vez no sabe lo que les espera. Un fondo manejado por el gobierno. Hágame el favor. ¿A dónde irá a parar ese dinerito? Bueno, ya sabemos a dónde va a parar el dinerito, ¿no? Muy bien. En las ayudas que pretende el gobierno Petro. Y, doctor Fernando, para que se alisten quienes son activos y, por supuesto, merece estar muy pendientes, la oposición y la gente que está en desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro ya ha planteado el 16 de agosto como fecha para salir a una gran marcha nacional en contra del gobierno Petro. Esto sería el próximo miércoles, que es 16 de agosto. 16 de agosto. Sí, señor, de este miércoles en 8 días. Muy bien. 16 de agosto usted tiene que planear, porque esa es una cita de honor de usted, colombiano, que no puede estar de acuerdo con lo que está pasando en este primer año de gobierno del presidente Petro, para salir a marchar en plena paz, dando como siempre ejemplo de civilidad, de cordura, pero de grandeza de espíritu. Próximo